Pero desde el principio no fue así. 58-10-02. Predicado el jueves 2 de octubre de 1958 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 26 minutos. Buenas noches, amigos. Me alegra mucho estar de vuelta esta noche al servicio del Señor Dios, y confiando en sus bendiciones para los servicios de esta noche. Me alegró mucho ver al hermano Robert Daugherty de nuevo en la sala. Fue el hermano Daugherty quien patrocinó mi primera campaña. Y recuerdo haber ido a verlo. Todavía hay algunas personas sentadas aquí que me ayudaron a llegar allí. Y el hermano Creech, creo que es uno de ellos. Las visiones apenas comenzaban a suceder. El ángel del Señor me acababa de encontrar aquí en Greens Mill. Me dijo lo que iba a suceder. Apenas habían pasado 2 semanas cuando me llamó para que fuera a San Luis. Su novia estaba en una especie de, como el baile de San Vito. Fuimos allí, oramos e hicimos todo tipo de votos, y parecía que nada estaba sucediendo. Simplemente iba a quedarme porque no había tenido campañas antes. Justo hasta que terminara, supe lo que el Señor haría. ¿Sabes, hermano Robert? Creo que hubiera sido mejor si lo hubiera mantenido así. Claro, probablemente no se habrían salvado tantos, pero quédate con un caso hasta que termine, hasta que sepas. Al día siguiente, supongo que eran las 2 o las 3 de la tarde, o, ese mismo día, no lo recuerdo ahora, estaba sentado en un coche fuera de la casa parroquial y su padre estaba allí y yo estaba solo. Sentí la venida del Espíritu del Señor y salí de la casa parroquial y me senté allí. Y la pequeña Betty estaba como loca, gritando. Y los médicos no podían hacer nada por ella. Y mamá y papá, ambos, se veían muy mal. Habían estado despiertos días y semanas con ella. Y entonces tuve una visión justo delante del coche. Y vi la visión y corrí y les dije al hermano Robert y a los demás qué hacer. La niña se pondría bien. Supongo que dijiste que estaría aquí mañana por la noche, ¿verdad, hermano Robert? Para testificar. Así que eso ya pasó hace unos 14 años, creo, 12, 14, 13, y es una joven sana y de buen aspecto. Estará aquí mañana por la noche, si Dios quiere. La sanidad divina dura tanto como la fe, así es, tanto como la fe. Y creo ver al hermano Fred Sotman y a mis amigos de Canadá, sentados aquí también. Me alegra verlos a todos esta noche. Hay muchos otros amigos aquí, y me gustaría tener tiempo para saludarlos a todos. Supongo que no podría desde aquí, pero quiero que sepan que les damos la bienvenida. El hermano Boyd, creo recordarlo, era menonita. Nos alegramos de tenerlos aquí en este breve momento de compañerismo en torno a la palabra. 6 Y ahora mañana, queremos anunciar esto también, que los últimos libros, ahora no estamos aquí, no puedo imaginarme a este hermano sentado, el hermano menonita a su lado, no puedo, Arsen, sí. Los libros están al fondo, en una mesa. Son los últimos mensajes. Nunca han participado en las campañas. Están ahí atrás con las cintas, los últimos mensajes, etc. Los chicos los han impreso y están disponibles en la parte trasera del edificio cuando salgan esta noche. 7 Y creo que por la mañana, creo que las entrevistas empiezan sobre las 8 o las 8:30 de la mañana. Y vaya, le dije que hiciera entrevistas para quienes quisieran verme en privado sobre asuntos espirituales. Vaya, no me di cuenta de que el pequeño tabernáculo aquí estaría así, pero ciertamente ha estado abarrotado. Así que, bueno, es bueno. El Señor a veces recibe bendiciones de eso, de lo que intentamos hacer para ayudar a los hermanos y hermanas en el camino. 8 Ahora, cada noche, intentamos encontrar algo que anhelo. Y es que Dios, mediante una visión, me ha dicho que mi ministerio está experimentando su tercer cambio. Y anhelo que comience aquí en el tabernáculo. No sé si lo hará, pero anhelo que suceda. Y confío en que de alguna manera, podré predicar el Evangelio de tal manera o hacer algo que ayude a la humanidad que sufre a tener una vida más feliz y saludable. Es mi sincero deseo. Así que puede ser que esta noche, le pregunté a mi nuera sobre tarjetas de oración. No tiene ninguna allá, y Billy suele tenerlas, y Gene y Leo no tienen. Así que tendremos que aprovechar los servicios sin eso, supongo, lo mejor que podamos. Si lo hacemos esta noche, veremos cómo resulta. Luego de estas reuniones, mis próximas reuniones serán en Nueva Zelanda y luego también en Australia y en esas partes del país. Esta noche he elegido leer algunas escrituras del libro de San Marcos, capítulo 7, si desean leerlo, para meditar sobre el mensaje. Y antes de hacerlo, inclinemos la cabeza un momento y hablemos con Él. Señor, te agradecemos esta noche el privilegio de reunirnos una vez más. Has sido tan bueno con nosotros durante este día. Nos has dado vida y fuerza para que podamos volver a tu servicio y adorarte.
Y estamos agradecidos por nuestro país, porque aún hay una oportunidad y una puerta abierta para que hombres y mujeres puedan adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia. Que así sea, Señor. Pero vemos, según la profecía de la Biblia, que pronto estas puertas se cerrarán en todo el mundo. Así que, Señor, permítenos esta noche recibir la bondad de Dios, sus bendiciones y toda la luz que podamos recibir de las Escrituras. Que estemos preparados para esa hora, cuando llegue, donde el Espíritu Santo, guardado en nuestras almas, podrá desentrañar estas cosas en nuestras mentes. Señor, pedimos especialmente esta noche también por los enfermos, necesitados y afligidos. Tu gran poder sanador y tu misericordia reposarán sobre cada uno de ellos. Bendice tu palabra al difundirse, Señor. Y te alabaremos, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Mateo 25, 10. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Lucas 13, 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera comencéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. 10. En San Marcos, capítulo 7, leemos algunos versículos como este. Entonces se reunieron con él los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén. Y al ver a algunos de sus discípulos comer pan con manos impuras, es decir, sin lavarse, lo criticaron. Porque los fariseos y todos los judíos, si no se lavaban las manos con frecuencia, no comían, aferrándose a la tradición de los ancianos. Y al salir del mercado, si no se lavaban, no comían. Y hay muchas otras cosas que habían recibido y practicado, como el lavamiento de vasos, ollas, lebrillos, vasos y mesas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos sin lavarse? Él respondió y les dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando de lado los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, y muchas otras cosas semejantes que hacéis. Y les dijo: completamente, rechazáis los mandamientos de Dios para guardar vuestras propias tradiciones. Y en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 8, y la última parte de ese versículo 8, deseo leer un texto. Y así dice: pero desde el principio no fue así. Mateo 19, 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Marcos 7, 1. Entonces se juntaron a él los fariseos, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Marcos 7, 2. Y viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos impuras, es decir, sin lavar, se indignaron. Marcos 7, 3. Porque los fariseos y todos los judíos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, manteniendo la tradición de los ancianos. Marcos 7, 4. Y cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para guardar, como el lavamiento de vasos de beber, jarros, utensilios de bronce y mesas. Marcos 7, 5. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Marcos 7, 6. Él respondió y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Marcos 7, 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Marcos 7, 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Marcos 7, 9. Y les dijo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 11. Y que el Señor bendiga la lectura de sus palabras. Cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, se encontró, durante su ministerio, con pueblos que se aferraban a las tradiciones humanas y enseñaban cosas contrarias a los mandamientos de Dios. Me pregunto si volviera esta noche, visiblemente, encontraría la misma condición. ¿Cómo es que mantenían esas tradiciones tan sagradamente? Después de recibir los mandamientos del Señor, ¿qué hacer? El hombre no puede conformarse con lo que Dios le dice. Tiene que reconciliarse un poco con eso. 12. Y cuando el hombre se apodera de algo, pervierte la causa principal. Y pervertir algo es diferente del original.
Como la injusticia. La injusticia no es más que la justicia pervertida. ¿Qué mente pervertida del hombre? Cambia de lugar. Dios creó a los hombres para vivir felices unos con otros. La perversión los cambia y los convierte en enemigos unos de otros. El hombre nos hace enemigos unos de otros, mientras que Dios nos hizo hermanos unos de otros. El hombre creó al hombre para ser inmoral. Dios creó al hombre para vivir fiel a su esposa. Pero el hombre llega y pervierte eso, y no está satisfecho con su propia esposa, sino que quiere vivir con el resto de las esposas. Dios nos dio agua buena y clara para beber. El hombre tiene que mezclar alcohol o algo más con ella antes de beberla. Es pervertido desde el principio. 13 Y al hacerlo, encontramos que en la iglesia estas cosas están sucediendo. Porque el hombre comienza a manipular las cosas de Dios. Y se forma su propia concepción de lo que significa. No lo toma tal como está escrito, sino que le añade su propia idea. Y con eso crea una tradición. Y la enseña. Y Jesús dijo cuando estuvo en la tierra y encontró a tales personas, dijo, en vano me adoran. Ahora bien, existe la posibilidad, y así es, de que haya una adoración genuina a Dios, equivocada. En vano me adoran. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mateo 15, 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Marcos 7, 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. 14 Ahora bien, en nuestra lectura bíblica de esta noche, si continúan leyendo, encontrarán que Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y si alguien deshonra a su padre o a su madre, que muera. Pero él dijo, en sus tradiciones han invalidado los mandamientos de Dios, y añadió, si alguien deshonra a su padre o a su madre, es un regalo, y quedará libre. Vean cómo el hombre confunde las cosas. Mateo 15, 4 porque Dios mandó, diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Mateo 15, 6 y si no honras a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7, 10 porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y, cualquiera que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. 15 Pero les gusta adorar. Y creen que están adorando bien, cuando en realidad lo están haciendo mal. Y estoy seguro de que, tras 2000 años de ausencia de Cristo, algo ha fallado. Porque tenemos demasiadas ideas. Y esta noche hay casi 900 denominaciones de iglesias diferentes en el mundo. Esos son denominaciones cristianas. Diferentes ideas, y cada una mantiene su tradición. Oh, cómo les encanta decir que mi tradición es correcta. Y luego, cuando una iglesia lo explica de tal manera y dice, bueno, que sea casi perfecto, que esa iglesia es correcta. Y hemos hablado de eso en las últimas noches aquí, de por qué no somos una denominación. 16 Y cuando se funda una denominación, se basa en que alguien recibe una revelación, que puede ser completamente buena. Pero la convierte en una denominación y luego no puede avanzar. Pero Dios quiere que nos mantengamos libres. Quiere que lleguemos a un punto donde, si nos da luz, podamos recibirla y recibir más luz, y seguir adelante. Por eso nos gusta mantenernos libres. Para poder predicar la Biblia tal como está escrita y creerla exactamente así. 17 Y hoy hablamos de tradiciones. En nuestro texto de esta noche encontramos que decían, ¿es lícito despedir a nuestra esposa por cualquier causa? Bueno, hoy en día es casi así. Si simplemente no quieren vivir con su esposa o esposo, buscan una excusa y la despiden. Llega algún predicador o magistrado y los casa con otra persona. Es una tradición. Dicen, nuestra iglesia lo cree así. En realidad, no importa tanto lo que diga nuestra iglesia. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Dios debe ser la palabra final en cada decisión que tomamos. Mateo 19, 3 Entonces vinieron a él los fariseos para tentarle y decirle, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hace unos días fui juzgado, o iba a serlo. Me hicieron preguntas muy duras. Me preguntaron, ¿por qué pasaste el dinero de las campañas a través de tu iglesia como si fuera una fundación? Bueno, dije, fue porque el recaudador de impuestos internos me dijo que debía hacerlo así porque era una fundación. Y la cosa siguió, y él dijo, este hombre no te dijo la verdad. Dije, bueno, él representaba al gobierno. Si envío a un jefe de campaña a una ciudad para que me represente durante 5 noches en una campaña y él me representa 8 noches, estoy obligado a hacerlo durante 8 noches porque el embajador dijo 8 noches. Y el gobierno debería atenerse a lo que dicen sus representantes. Entonces dijo,
bueno, ese hombre ya no está en el gobierno. Y yo dije, y algún día, ya no estarás en el gobierno, y quienes escribieron la Constitución ya no estarán. Me pregunto si eso todavía se mantiene. Verán, intentan encontrar una escapatoria. 19 Pero en lugar de ser honestos y apegarnos al principio, así es como se comporta la gente hoy en día en todos los ámbitos de la vida. Así es como se comportan las iglesias, esta iglesia, otras iglesias. En lugar de afrontar los hechos de lo que Dios dijo, buscamos una excusa para justificarnos. Y eso no le agrada a Dios. 20 Y alguien empezó eso, y nos preguntamos cuál es la verdad entonces. Hace unos días, le planteé un reto a un hombre que estaba de pie repitiendo el llamado credo de los apóstoles. Creo en Dios Todopoderoso, Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, etc. Y creo en la comunión de los santos. Ahora bien, el hombre no puede decir ese credo con justicia y de corazón y estar bien con Dios, ni conocer la Biblia. Todo lo que se comunica con los santos es espiritualismo. Todo lo que se comunica con los muertos. Y este hombre se volvió y dijo, bueno, ¿con qué se comunica usted? Dije, con Jesucristo. Él dijo, bueno, murió. Pero yo dije, resucitó. Y no está muerto, sino que vive. Pero María, y todos los demás apóstoles, y todas las personas con las que dices comunicarte, han muerto y ya no están. Y la Biblia dice que no hay mediador entre Dios y el hombre sino Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 21 Por lo tanto, con la tradición de los hombres, han invalidado los mandamientos de Dios. Y nosotros tratamos de agradar a Dios construyendo una iglesia enorme, acolchando los asientos y embelleciéndola. Está bien. No hay objeciones, pero no es solo lo que Dios dijo que hiciéramos. Intentamos que nuestra iglesia se destaque entre las demás iglesias al conseguir al pastor más educado posible en el púlpito, que pueda hablar con tanta elocuencia. Está bien. Pero eso sigue sin ser lo que Dios dijo. Y en la mayoría de las iglesias, sí, nuestras iglesias hoy, si el hombre no tiene experiencia en el seminario, la congregación de ninguna manera la aceptará. Tiene que tener una educación en el seminario. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que hizo Jesús. Jesús tomó a hombres que ni siquiera sabían el abecedario y los ungió con el Espíritu Santo. El requisito de Dios no era recibir una educación, sino recibir el Espíritu Santo. Ningún hombre debe predicar el Evangelio hasta recibir el Espíritu Santo. Mateo 15, 6 Y si no honras a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7, 13 Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Juan 20, 22 Y dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. 22 Vean cómo tomamos los mandamientos de los hombres y los pervertimos. Jesús de Nazaret, antes de dejar que sus discípulos fueran a predicar, en Lucas 24, 49, dijo, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero esperad, esperad un momento antes de iros. No os sobresaltéis cuando os lo diga. Pero dijo, esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Pero hoy hemos cambiado eso. Hemos impuesto la obligación de ir a la escuela, y se nos exige cierta gramática, psicología y cierta forma de comportarnos en el púlpito. Y de muchas pequeñas tradiciones diferentes, y no podíamos ser estrechos de miras y luego aprender la doctrina de la iglesia. Aprendan el catecismo. Lo que dice el catecismo. No se es salvo por conocer el catecismo. No te salvas por unirte a la iglesia. No te salvas por conocer la Biblia. Te salvas por conocerlo a Él, a Cristo. Porque conocerlo es vida. Marcos 7, 13 Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Lucas 24, 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1, 8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 23 Por lo tanto, tomamos las tradiciones humanas y anulamos los mandamientos de Dios. Nuestros seminarios lo hacen. Nuestras iglesias lo exigen. Nuestras iglesias no lo exigirían a menos que la gente lo exigiera.
La gente debe aprobarlo o simplemente abstenerse de hacerlo y orar a Dios para que les levante a alguien. Lo hacen. La gente lo hace. No te obligan a hacerlo. Mateo 15:6 Y si no honras a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 24 En aquellos días, los fariseos, los saduceos y los religiosos de la época creían que la iglesia les daba la salvación. Dijera lo que dijera la iglesia, así debía ser, pues así lo dijo la iglesia. Hoy en día, la gente espera que la iglesia les dé la salvación. La salvación no se obtiene a través de una iglesia. Se obtiene por medio de Cristo. No por conocer alguna orden religiosa, algún credo, o cierta forma de bautismo, o ciertas acciones o emociones que se experimentan. Se conoce y se es salvo por Cristo, y eso por gracia. Por la fe se es salvo, mediante un llamado del Espíritu Santo. Así es como se lo conoce. Pero así era en aquellos días. Y cuanto más lo tendrán hoy. 25 Y entonces la gente empieza a preguntarse, después de horas de analizar esto, ¿por qué estamos en esta situación? Ahí está. Si un contratista presentara un plan para que sus hombres construyeran una casa de tal y tal manera, y cada uno ignorara el plano y construyeran la casa según su criterio, ¿qué aspecto tendría? ¿Creen que sería bien recibida? Si así fuera, uno querría que se construyera de esta manera, otro de esta, y cada uno construiría según su propia idea. La única manera de construir una casa correctamente es según el plano. Y la única manera de volver a Dios y tenerlo en medio es volver al fundamento bíblico. Simplemente tiene que ser así. Jesús habló de ello cuando estuvo aquí en la tierra, diciendo, ¿por qué ignoran o pasan por alto los mandamientos de Dios y los invalidan con sus tradiciones? Pero lo hicieron. Y cuanto más lo hacen hoy. Mateo 15:6 Y si no honras a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7:13 Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. 26 Esa es la razón por la que el inquilino no se mudaría. Si especificaba cierto tipo de casa para vivir, y establecía esas reglas y especificaciones para que se construyera de esa manera, bueno, entonces las entrega, el constructor se las entrega al contratista. Y el contratista se las presenta a los capataces, etc. Y si regresara a esta casa para mudarse y estuviera construida de forma irregular, y según la opinión de todos, no se mudaría. Y cuando el Espíritu Santo viene a la casa de Dios, no puede habitarla si está construida sobre teorías humanas. Tiene que venir a la Biblia. Y esta debería ser la guía, porque está escrito, sea la palabra de todo hombre mentira, y la mía verdad. Todos queremos creer que tenemos esa verdad. Pero ¿cómo se lee en las escrituras? ¿Con una interpretación privada? La escritura dice que no hay escritura dada con una interpretación privada. Es dado por un solo intérprete, es decir, el Espíritu Santo, quien lo escribió. Romanos 3:4 En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 27 Me recuerda una historia que acabo de leer esta tarde. Era la infancia de nuestro Señor, cuando nació en Belén y se crió allí en Judea. A los 12 años, el pueblo tenía una costumbre, una fiesta. Creo que era la fiesta de la Pascua. Su pueblo, María, su madre, y José, su padre adoptivo, subieron a Jerusalén para celebrar esta tradición, tan legal como les fue posible. Mientras estaban allí, se divirtieron mucho hablando con sus parientes y demás. Al partir, recorrieron un día de camino. Entonces empezaron a buscar a Jesús. Lo buscaron entre sus parientes y conocidos, pero no lo encontraron. Lucas 2:41 Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Lucas 2:42 Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Lucas 2:43 Y cumplidos los días, al volver, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Pero José y su madre no lo supieron. Lucas 2:44 Ellos, pensando que estaría en la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaron entre los parientes y conocidos. Lucas 2:45 Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Me pregunto si esto no se trata solo de cómo es la iglesia ahora, cuando llegan a un punto en el que se dan cuenta de que él no estaba con ellos. Me pregunto si hay metodistas, bautistas, pentecostales y demás aquí esta noche que no hayan llegado a ese punto donde se dan cuenta de que él no está con ustedes, sin importar lo que hayan hecho.
Puede que hayan pasado por ciertas cosas, pero aún así, en el fondo de su corazón saben que Él no está ahí. Me pregunto si no hay un pecador o un apóstata en el templo esta noche que se dé cuenta de que Él no está con ustedes. 29 Ahora, por favor, no hagan lo que hizo María. ¿Y ustedes, los que adoran a María, qué les parece? Ella empezó a buscarlo. Y fue a ver a sus parientes y conocidos, pensando que lo encontraría allí. Y así lo hacen hoy. Van a la iglesia pensando que tal vez podrían encontrarlo allí. Unos corren a la iglesia metodista y descubren sus creencias. Y luego corren a la iglesia bautista, y a una iglesia, y el otro, buscando entre las iglesias. Y cuando todo está resuelto, encuentran un montón de credos y Cristo no está allí. 31 de los hombres más destacados en el campo teológico, que yo sepa, estuvo en mi casa recientemente. Estaba en la habitación. Y pensé, ¿qué haría un gran hombre como este, viniendo a verme, a visitarme? Me dijo, solo quería decirle unas palabras, hermano Branham. Le dije, muy bien. ¿Se sentaría? Y se sentó. Y le dije, me siento muy incómodo al hablar con un hombre de su calibre. Era presidente de las grandes misiones de Sudán. Esa es la misión fundamental más grande del mundo. Y tenía un amigo con él, amigo personal de Iman Appleman. Era el señor Reedead, el doctor Reedead. Y me dijo, hermano Branham, cuando era niño, dijo, un día estaba en el campo observando las nubes pasar. Y pensé, ¿hay un Dios por encima de todo eso? 31 dijo, corrí hacia mi madre. Y ella, siendo una buena madre cristiana, me abrazó y me amó. Empezó a hablarme de Jesús, y era él quien me llamaba. Y añadió, siendo fiel a su iglesia, me inició a los 7 años en el aprendizaje de Jesús. Con eso en el corazón, fui a todas las universidades que sabía. Y añadió, finalmente obtuve mi licenciatura en artes. Pensé que, al recibir mi título, Cristo estaría allí. Y añadió, cuando me dieron la licenciatura en artes, dijo, no, y nada fue diferente. Dijo, cuando obtuve mi doctorado, pensé que él estaría allí. Y añadió, no fue diferente. Solo un grupo de hombres vinieron, dijeron algunas cosas y me dieron el título. Y dijo, hermano Branham, tengo suficientes títulos como para cubrir su pared. ¿Pero dónde está Cristo? Eso es todo. 32 Él dijo, ¿se han equivocado los maestros? Le dije, hermano Reedead, no quisiera decir que los maestros se han equivocado. Porque no estoy en posición de decirlo. Pero déjeme decirle esto. Cristo no viene por medio de una licenciatura en arte ni de un doctorado en teología. Sino que viene mediante la renovación de su espíritu por el Espíritu Santo, que viene del cielo. Él dijo, ¿cree que eso sería para mí? Le dije, según esta bendita Biblia, es para quien lo deje venir. Él dijo, me han enseñado que eso era para tiempos pasados. Le dije, entonces, el maestro que le enseñó eso estaba equivocado. Pregunté, ¿cómo sabe que estaban equivocados? Dije, lo he recibido. Y la Biblia lo prometió. Aquí es donde él lo prometió. Ahora, díganme y muéstrenme dónde retiró esa promesa. Le dio a la iglesia el poder para hacerlo. ¿Dónde la retiró? Si la iglesia les dice que esas cosas ya pasaron, entonces están enseñando como doctrina mandamientos de hombres y no de Dios. Están tomando los mandamientos de Dios y anulándolos con sus tradiciones. Así es. Mateo 15, 6 Y si no honras a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7, 13 Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Apocalipsis 22, 17 Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 33 No lo encontrarás entre tus parientes. No lo encontrarás si dices, seré metodista por un tiempo, a ver qué pasa. Seré bautista por un tiempo, a ver qué pasa. Nunca lo encontrarás allí ni en ninguna otra iglesia o denominación. Pero en cualquier iglesia a la que desees unirte, no a la denominación, sino a la comunión, no a la de toda la iglesia, sino a la comunión del Espíritu Santo, entonces lo habrás encontrado. Tendrás una fe firme, seas metodista, bautista, católico, presbiteriano, o lo que seas, si encuentras a Jesús como tu Salvador personal. No a través de un apretón de manos con el predicador ni de las doctrinas de un credo, sino al encontrar al Señor Jesús. 34 Y las iglesias hoy en día, al crear sus credos de esta manera, le roban a Dios. Están tomando sus doctrinas y anulando los mandamientos de Dios.
No tienen el efecto en la gente. ¿Por qué? Porque nuestra teología artificial, nuestras doctrinas y nuestros credos han privado a la gente de las bendiciones, y no tienen la oportunidad de recibirlas. No saben nada al respecto. Solo saben que pertenecen a la iglesia. Y por eso no tenemos comunión entre las iglesias. Por eso tienen un avivamiento, y las otras iglesias no cooperan con ellos. Cierta denominación, porque dicen, no es mi fe. Solo hay una fe, la Biblia lo dice. No fe en un credo ni en una denominación, sino fe en Dios. Esa es la única fe que existe. Una fe, un Señor y un bautismo. La Escritura lo dice. Mateo 15, 6, y si no honras a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7, 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Efesios 4, 5, un Señor, una fe, un bautismo. 35 Y ahora, después de viajar todo el día buscando entre sus parientes y no encontrarlo, me pregunto esta noche cuántas personas aquí se han unido a la iglesia bautista y se han unido a ella. No hay nada, no estoy en contra de las iglesias. Estoy a favor de todas ellas. Pero estoy a favor, en contra de que estén creando sus credos y trazando límites. Si cada iglesia se apegara a la Biblia, la leyera como Dios manda, sin alterarla, simplemente la dejara como Dios la escribió. Pero dirán, eso fue para otra época. No es otra época. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lucas 2, 44. Ellos, pensando que estaría en la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaron entre los parientes y conocidos. Lucas 2, 45. Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 36 Ahora, recorrerás un día de camino, mirarás a tu alrededor y verás cierto credo, y entonces pensarás, bueno, quizás sea esto. Entrarás y mirarás a tu alrededor. Habrá alguien allí que hará algo. Dirás, esto no es. Recibirás tu carta de esa iglesia y la llevarás a otra. Y luego estarás allí unos días, o quizás semanas, meses o incluso años. Alguien te arruinará ese pequeño negocio, y te irás con tu carta a otro lugar. Y de ahí a otro lugar, nunca estás estable. La Biblia dice que somos como estrellas errantes, barcos sin velas, zarandeados por todo viento de doctrina. Cuando la Biblia nos prohíbe hacer eso. Sé estable. Ten claro dónde estás parado. No te bases, ahora puedes ser honesto y sincero con eso. Ser estable. Puedes ser metodista, bautista, presbiteriano, católico o cualquier otra religión, igual de estable. Pero no te conformes con la doctrina de tu iglesia. Sé estable en la doctrina bíblica. Luego, examina tus doctrinas con la Biblia. Pregúntate qué era Jesús. Si no es el mismo hoy, entonces tu doctrina está equivocada. Judas 1, 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que banquetean juntamente con vosotros, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles de fruto seco, sin fruto, 2 veces muertos, arrancados de raíz. Judas 1, 13. Furiosas ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas eternamente. 37. Tienen un ejemplo. Y él dijo, yo soy su ejemplo. Les he dado ejemplo para que se traten los unos a los otros como yo los he tratado. San Juan 13. Ahora, pero descubren que eso es lo que sucede. Solo hay una manera real de encontrarlo. Si no pudo encontrarlo entre sus parientes, regresó a donde lo dejó. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Regresen a donde lo dejaron, y allí lo encontrarán. Metodistas, bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, y todos ustedes, tabernáculos Branham y demás. Regresen a donde lo dejaron. Juan 13, 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 38. Me recuerda a un capellán, hace tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial. Me contaba que estaba ametrallado, fue a ver a un hombre que fue ametrallado. Le dijeron que se estaba muriendo. Le habían disparado en el pecho con una ametralladora, muchas balas. Y dijo, se está muriendo. El capellán entró a verlo. Era capitán. Entró en la tienda y le preguntó, capitán, ¿es usted cristiano? Le respondió, bueno, yo también lo fui. Preguntó, ¿qué pasó? No recuerdo cómo empezó. Miró su historial clínico y vio que solo le daban de 3 a 5 minutos de vida. Y ya había pasado buena parte de ese tiempo.
Qué poco sabemos, pero ya hemos pasado gran parte de nuestro tiempo. El capellán le preguntó al capitán. Capitán, ¿dónde lo dejó? Bueno, él respondió. No lo recuerdo ahora mismo. Dijo. Date prisa, porque no tienes mucho tiempo para regresar por el camino donde lo dejaste. Y añadió. Donde quiera que lo hayas dejado, ve allí mismo y comienza, y lo encontrarás. 39 Y el capellán dijo que esperó unos momentos con la Biblia en la mano para escuchar lo que diría el capitán. Y siguió pensando y forcejeando mientras la sangre le llenaba los pulmones. Y después de un rato, una gran sonrisa se dibujó en su rostro y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Dijo. Ah, ya lo recuerdo. Dijo. Comience desde allí, capitán, rápido. Y el capitán dijo. Ahora me acuesto a dormir. Ruego al Señor que guarde mi alma. Y si muero antes de despertar, ruego al Señor que guarde mi alma. Volvió la cabeza y desapareció. ¿Dónde lo encontró? ¿En sus experimentos de la escuela secundaria? ¿En su formación en psicología humana? ¿En su credo? ¿En su iglesia? ¡No! ¿Dónde lo había encontrado? En la cuna. Allí lo había dejado, y allí lo esperaba Jesús. Nunca encontraremos a Jesús volviendo a los inicios del bautismo, del metodismo o del catolicismo. Solo encontraremos a Cristo cuando regresemos a Pentecostés, al principio, no a la denominación actual, sino a la verdadera experiencia pentecostal. Cuando 120 personas estaban reunidas en el aposento alto, Jesús las envió allí. Les dijo, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Nunca esperaremos lo suficiente para obtener la educación necesaria, ni para obtener doctorados ni experiencia teológica. Pero tendremos que esperar hasta que el Espíritu Santo Pentecostal descienda sobre la persona con poder investido para apartar su rostro del pecado y las cosas del mundo, y vivir como cristiano. Entonces podrás unirte a la iglesia que desees. Lucas 24, 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 41 Pero lo dejamos en Pentecostés. Los metodistas lo dejaron en Pentecostés. Los bautistas lo dejaron en Pentecostés. Los católicos lo dejaron en Pentecostés. Los Amish lo dejaron en Pentecostés. Los hermanos lo dejaron en Pentecostés. Las asambleas de Dios lo dejaron en Pentecostés. La Iglesia Unida lo dejó en Pentecostés. Ahí es donde comenzó. Oh, Dios, ayuda a que esto llegue a cada corazón. Por eso no puede morar en este edificio. Por eso no puede venir a nuestros credos y denominaciones. Hemos abandonado los principios. Escuchen. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Y cuando la iglesia se enterró en Jesús, produjo un pámpano pentecostal. Y si el primer pámpano salió de la vid pentecostal, cada pámpano tendrá que ser como el primero. Tenemos que volver a la experiencia pentecostal. Juan 15, 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 42 Si una vid produce una rama de vid aquí, la siguiente rama será vid, la siguiente rama será vid, y la siguiente rama será vid. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y solo puede tener un tipo de ramas, y esas son las ramas pentecostales en su iglesia, con experiencias pentecostales. Oh, usted dice, hermano Branham, un momento. Soy leal a mi credo. Si su credo enseña que solo hay que estrecharle la mano al predicador, Jesús dijo, no fue así desde el principio. Usted dice, hermano Branham, pertenezco a una gran denominación. Y mi iglesia dice que los días de los milagros han pasado. Jesús dijo, no fue así desde el principio. ¿Dónde fue el principio? Pentecostés. Donde el poder del Dios vivo descendió sobre 120 personas y las bautizó con el Espíritu Santo y poder para los servicios. Eso cambió el mundo conocido. Mateo 19, 8 Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Hechos 1, 15 En aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los discípulos, el número de los nombres era como 120, y dijo, Hechos 2, 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 43 Dices, hermano Branham, mi iglesia cree. Hoy vemos a las mujeres en las calles fumando cigarrillos y en pantalones cortos. Dices, bueno, mi pastor no dice nada al respecto. Nuestra iglesia dice que está bien.
Pero Jesús dijo, no fue así desde el principio. No fue así. Porque una mujer que se pone una prenda que pertenece a un hombre es una abominación a los ojos de Dios. Me dices, hermano Branham, hace unas noches condenaste la aspersión. Pero dices, mi iglesia enseña que se puede ser asperjado y está bien. Pero Jesús dijo, no fue así desde el principio. Dices, pero, hermano Branham, mi iglesia cree en el derramamiento, y soy sincero y es una gran iglesia. Pero Jesús dijo que no fue así desde el principio. Deuteronomio 22:5 No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Mateo 19:8 Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Diga, hermano Branham, he sido inmerso en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La Biblia dice, no fue así desde el principio, pero nunca existió tal cosa. Siguiendo algún dogma y credo humano. Pedro dijo en el día de Pentecostés, en la primera iglesia, arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Cualquier cosa contraria a eso, no fue así al principio. Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Dices, pertenezco a una gran denominación que dice que hablamos donde habla la Biblia y callamos donde calla. Y nuestra iglesia dice que los días de los milagros ya pasaron. No fue así desde el principio. Porque Jesús dijo que sería el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todos los cielos pasarían, pero su palabra jamás. Vivimos en una época en la que han tomado los mandamientos de Dios y los han pervertido en tradiciones humanas. Pero no fue así desde el principio. Es una tradición humana la que adoramos, no los mandamientos de Dios. Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Anoche estuvimos aquí con nuestros propios ojos y vimos a un predicador ciego recobrar la vista, de pie en la plataforma. Lo he visto sanar las sombras de la muerte. Lo he visto resucitar a 3 personas después de que el médico las declarara muertas. Dices que no lo crees, mi iglesia no lo cree. Pero eso fue cierto desde el principio. Cualquier cosa contraria no lo es desde el principio. Porque Dios es un Dios de luz, el Dios Todopoderoso. Él no puede fallar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 47 No podemos encontrarlo en nuestros credos. No podemos encontrarlo en nuestras denominaciones. Tenemos que encontrarlo de vuelta donde lo dejamos. Dicen, bueno, hermano Branham, le digo lo que he hecho. Dancé en el espíritu. Sé que lo tengo. No fue así desde el principio. Hablé en lenguas, así que sé que lo tengo. No fue así desde el principio. Es cierto. Dicen, grité y lo conseguí. No fue así desde el principio. Es cierto. Conocer a Cristo es conocer la persona de Cristo, en el perdón de los pecados, y te cambia la vida. He visto a gente bailar, gritar, hablar en lenguas, etc. y vivir cualquier tipo de vida. Así que eso no puede ser correcto. Los he visto unirse a iglesias, darse la mano, bautizarse, pasar por todo tipo de credos y aún así vivir como el diablo. No fue así al principio. Conocerlo a Él, la persona, el Señor Jesús, conocerlo como tu Salvador, conocerlo como tu amante, conocerlo es vida. Pero estos otros credos y cosas, al principio, nunca fueron presenciados por nuestro Señor. 48 Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Hasta dónde? A todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Ese fue el principio. Cualquier cosa contraria a eso no es correcta. No se encuentra en los credos. Se encuentra en Cristo. Él es el único. Dices, hermano Branham, la Biblia dice que, ¿qué decía? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevos idiomas.
Y si toman serpientes o beben cosas mortíferas, no les hará daño. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Eso dice la Escritura. Cualquier cosa contraria a eso, dices. Estas señales los siguen. Es un buen anciano, paga sus diezmos, hace el bien, trata bien a su prójimo. Si eso fuera suficiente, Cristo no tenía que morir. Se requiere una experiencia personal. Pasar de muerte a vida y convertirse en una nueva criatura en Cristo Jesús, con Cristo en el corazón. Ese es el Espíritu Santo. Ahí es donde comenzó. Marcos 16, 15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 49 Aquellos discípulos eran hombres buenos. Eran hombres justos. Pagaban sus deudas. Eran honestos. Daban 17 pulgadas, 1 yarda y tantas onzas por encima de 1 libra, y recorrían 1 milla, y recorrían 2. Eran muy religiosos, al igual que aquellos fariseos. Pero Jesús dijo: el que no nazca de nuevo, no entrará en el reino. Tenemos que regresar a donde lo dejamos. Regresar y encontrarlo allí. Porque estos credos no eran así en el principio. Las iglesias denominacionales no eran así en el principio. Así que simplemente dejen todo y regresen rápidamente a Pentecostés, y encuentren al Dios verdadero y vivo, quien sana a los enfermos, limpia a los leprosos, expulsa demonios y afirma ser en la Biblia el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Dios del principio. Él es el que no cambia. No puede ser Dios y ser algo hoy, y algo diferente mañana, y algo más. No puede ser infinito y ser eso. Él es absolutamente el mismo ayer, hoy y siempre. Malaquías 3, 6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Juan 3, 3 Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 5 Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 50 Ahora amigo, en el día que vivimos, cuando vemos que los hombres han corrompido el mundo con sus tradiciones, cuando han corrompido la iglesia con sus tradiciones, cuando han corrompido las mentes de la gente con sus tradiciones, no lo repasamos la otra noche y vimos donde esa vieja iglesia prostituta tenía hijas y ambas daban por doctrina las fornicaciones de su inmundicia. Eso viene a través de toda organización. Están contaminadas. Ahora bien, no estoy diciendo que te alejes de tu organización. Pero aléjate de este apego a esa organización. Ve a Cristo. Esas cosas están mal. Regresemos al principio. Entonces, si podemos hacer eso, encontrarás a Cristo entrando en esa casa que está construida sobre la roca sólida. Allí señales y maravillas y todas las bendiciones que Dios prometió se manifestarán a través de esa iglesia. Oremos. 51 Justo antes de ir a orar, les dejo esta solemne advertencia. Siguen así como al principio. La iglesia a la que pertenecen, ¿es solo un credo o denominación, o es una experiencia que les trae eso como al principio? Si no es así, no es así. No volverán al principio y empezarán desde aquí, se alejarán de credos y denominaciones, y servirán al Dios vivo. Si están aquí esta noche y desean ser recordados en la oración final, levanten las manos a Dios y digan: recuérdame, hermano Branham. Que Dios los bendiga en todo el edificio. Bien. Bien. No importa a qué iglesia pertenezcan, su denominación, levanten la mano y digan: sé misericordioso conmigo, Dios. Que Dios los bendiga. Bien. Docenas de manos levantadas por todo el edificio. Recuérdame en oración, hermano, en esta hora, dices, porque quiero volver al principio. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, a ti allá abajo, allá en el pasillo, allá afuera, que el Señor te bendiga. Dios ve tus manos, tan numerosas que no las puedo contar. Él las conoce a todas. Allá atrás, esa señora intentando levantar las manos en alto, allá atrás. Que Dios te bendiga, hermana. Jesús dijo: enseñan como doctrina las tradiciones de los hombres, e invalidan los mandamientos de Dios con sus tradiciones. Si lo dijo en aquel día, ¿qué hay de esto? Volvamos al principio. ¿Qué hay de esto? Si la rama surgió el día de Pentecostés y dio origen a una iglesia de ese tipo, fueron por todo el mundo.
Señales y prodigios los siguieron por todas partes. No señales y prodigios como los llamamos hoy. Pero el día que salieron, predicaron por todas partes, bautizaron a la gente de nuevo en el nombre del Señor Jesús. Expulsaron demonios, sanaron enfermos, tuvieron la victoria de principio a fin. Mateo 15, 6 Y si no honras a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7, 13 Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Marcos 16, 20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. 53 Y si la tradición de su iglesia les ha enseñado lo contrario, regresemos al principio, donde lo dejamos. Y formemos aquí esta noche miembros de la iglesia como en el principio, que tenían amor fraternal, que darían su vida unos por otros. Hombres y mujeres que se amaron, con un amor tan divino que terminan en la penitenciaría o en la horca. Esa es la iglesia original. Que el Señor los bendiga mientras oramos. 54 Querido Padre Celestial, al concluir este breve mensaje esta noche, la gente que estaba de pie alrededor de los muros, esperando, apoyados en las pilastras, a lo largo de los muros, incluso en el exterior, levantó las manos deseando encontrarse con ese Jesús del principio. Concédenos, Señor, que en esta misma hora lo encuentren. Porque está escrito: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay muchísimas manos, Padre. Tantas que no podría contarlas a la vez. Pero tú las ves y las conoces a todas. Y está escrito: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Han tenido suficiente de estos credos y se dan cuenta de que no encuentran a Jesús en ellos, como María y José. Tienen que regresar al principio, donde lo dejaron. Desean regresar esta noche a una experiencia de Pentecostés y recibir el Espíritu Santo, y allí nacer de nuevo en el reino de Dios. Concédenos, Señor, que cada uno de ellos reciba esa experiencia en esta misma hora. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Mateo 5, 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lucas 2, 45 Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Juan 6, 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 55 Y mientras inclinamos la cabeza, no sé si podrían hacerlo, si desean pasar al centro de este pasillo, hay espacio por aquí. Acérquense, párense alrededor del altar y digan: hermano Branham. Si de verdad creen eso, puede que haya sido un místico para ustedes en el pasado. Pero al ver que algo ha sucedido, millones en todo el mundo lo han recibido. Y parece que se remonta directamente al principio, a la Biblia. No he tenido esa experiencia. Pero quiero que oren por mí esta noche aquí mismo en el altar y me impongan las manos. Porque así lo hicieron al principio. 56 Felipe descendió y predicó a los samaritanos. Los bautizó a todos en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos hasta que mandaron a buscar a Pedro. Él descendió, les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Si desean oración, y si su alma está cargada de pecado, han intentado iglesias, bautismos y demás, pero no ha funcionado. Si quieren que ore con ustedes esta noche, vengan aquí. Con gusto les ofreceré mi servicio de oración, siendo sinceros. Creo que si han venido con sinceridad, un Dios que puede abrir los ojos ciegos puede limpiar un corazón sucio. Un Dios que puede resucitar físicamente a los muertos, ciertamente puede resucitarlos espiritualmente. Quien puede vivificar el cuerpo mortal, ciertamente puede vivificar el alma inmortal. Vivir significa dar vida. Que Dios profundice esto en sus corazones, queridos amigos. Hechos 8, 5 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8, 14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Hechos 8, 15 Los cuales, habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hechos 8, 16 Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 8, 17 Entonces les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo. 57 Ustedes, habitantes de Jeffersonville, New Albany y Louisville, no sé cómo se mantendrán en pie en el día del juicio. Porque Dios lo ha hecho todo bien aquí, en este pequeño y humilde tabernáculo de aspecto ruinoso. Ha sanado a los enfermos.
Ha mostrado señales y prodigios. Ha proclamado su palabra, sin desviarse nada de las escrituras, y ha demostrado ser el Dios de los vivos. ¿Cómo van a hacer del cielo su hogar aferrándose a credos y denominaciones, religiones falsas, bautismos falsos y falsas emociones? ¿Cómo lo harán cuando está en su corazón, en sus manos, tomar su decisión? Si yo estuviera en su lugar antes de que sea eternamente demasiado tarde, vendría. Porque recuerda, Jesús habló de una mujer que venía de una nación, y dijo, la reina del sur se levantará en el día del juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11, 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 58. Dios te bendiga, mi hermana. Si solo quieres arrodillarte, ve allí abajo. Si los niños pequeños pudieran retroceder lo más que puedan ahora, para aquellos que quieran venir y arrodillarse para orar. Voy a cantar solo una o dos estrofas de esta canción, he anclado mi alma. Y quiero que todos oren en oración mientras vemos si aquellos que buscan a Dios anhelan bajar y orar. He anclado mi alma en el puerto de descanso. No navegaré más por los mares bravos. La tempestad puede barrer sobre las profundidades salvajes y tormentosas. En Jesús estoy a salvo para siempre. He anclado mi alma. Como lo hará el Espíritu Santo, guía directamente al altar ahora para orar, navegaré por el mar bravo. Ven, el apóstata. La tempestad puede barrer sobre las profundidades salvajes y tormentosas. En Jesús estoy a salvo para siempre. Brilla sobre mí, Señor, brilla sobre mí. Deja que la luz del faro, eso es lo que es la palabra. Brille, la tienes brillando a tu alrededor. Oh, brilla, ¿no harás tu camino para salir de tu asiento y bajar? Regresa a tu iglesia, de donde sea que vengas, pero ven aquí y encuéntralo como era al principio. Deja que la luz del faro brille sobre mí. Ser como Jesús, solo ser como, ¿cuántos quisieran ser así? Solo levanten sus manos. En la tierra anhelo ser como Él. Durante todo el viaje de la vida, de la tierra a la gloria. Solo pido ser como Él. Del pesebre de Belén salió un extraño. En la tierra anhelo ser como Él. Durante todo el viaje de la vida, de la tierra a la gloria. Solo pido ser como Él. Solo ser como Jesús, ser como Jesús. En la tierra anhelo ser como Él. Durante todo el viaje de la vida, de la tierra a la gloria. Solo pido ser como Él. 59. Como estos queridos quejosos, aquellos que han sentido la convicción del Espíritu Santo llamándolos a su destino final, y recuerden, podría sucederle al más joven de los presentes en 5 minutos. Y dentro de 1 hora, podrían no quedar ni una sola persona viva en la tierra. Puede suceder. La ciencia dijo hace 2 años que faltaban 3 minutos para la medianoche. Ya saben lo que hemos estado predicando en las profecías, a punto de suceder. ¿Y por qué Satanás los mantendría enjaulados con la más mínima duda en la mente? 60. Ahora bien, ustedes aquí presentes, que han sido rociados, derramados o bautizados de otras maneras que no sean el bautismo cristiano, tengan presente esto. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión, todos los que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos porque el don del Espíritu Santo se había derramado sobre los gentiles. Pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede alguien impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces les mandó que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 10, 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10, 45. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos 10, 46. Porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió. Hechos 10, 47. ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10, 48. Y mandó que se bautizaran en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedara algunos días. 61. Hechos 19. Permítanme citarles, bautistas, y escuchen esto con atención.
Y aconteció que, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, tras recorrer la costa alta de Éfeso, encontró a ciertos discípulos. Les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo después de creer? Le respondieron, no sabemos si hay Espíritu Santo. Y él les preguntó, ¿en qué fueron bautizados? Ellos respondieron, en Juan fuimos bautizados. Él dijo, en verdad, Juan bautizó para arrepentimiento, diciendo, si creyeran en el que había de venir, es decir, en Jesucristo. Y al oír esto, fueron bautizados de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Pablo les impuso las manos, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y hablaron en lenguas y magnificaron a Dios. Hechos 19:1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos. Hechos 19:2 les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19:3 y les dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Hechos 19:4 dijo entonces Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús el Cristo. Hechos 19:5 al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:6 y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. 62 Gálatas 1:8. Pablo vuelve a hablar. Como he dicho, también repito. Si nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, sea anatema. No importa cuántos credos, denominaciones o cualquier otra cosa. Si no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, creyentes, les ordeno en el nombre de Jesucristo que vayan a este estanque y se bauticen. Así es. Eso es exactamente lo que dicen las Escrituras. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que debáis ser salvos. No importa cuánto hayan hecho, cuánto hayan recibido el Espíritu Santo, volvamos al principio. Si han sido rociados, derramados o algo así, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un credo falso. No hay nadie en la Biblia que haya rociado, derramado o bautizado en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos 4:12 y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Gálatas 1:8 Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 63 Volvamos al principio y lo encontrarás. El altar está abierto y el estanque espera. Mientras cantamos una vez más, solo para ser como Jesús. Ser como Jesús, solo para ser como Jesús. Anhelo en la tierra, no vendrás aquí. ¿Y los creyentes? Habrá un lugar disponible aquí para ti, en un minuto. A lo largo del camino de la vida, ¿qué dijo él? No fue así desde el principio, si quieres ser como él a la gloria. Solo pido ser como él. 64 Oremos de nuevo. Ven, hermana, si vienes al altar, está bien. Señor, Dios, que así sea escrito y hecho, Señor. Escrito está, así que hágase. No seré culpable en el día del juicio por defender algún credo de la Iglesia, sino por predicar el Evangelio completo en el poder de la resurrección del Espíritu Santo. Ahora, Señor, honrarás estas palabras y enviarás el Espíritu Santo sobre ellas esta noche, Señor. Y sana a los enfermos y afligidos entre nosotros, para que la gente sepa que el Dios que escribió la Biblia sigue aquí. Y Él no cambia aunque los hombres intenten cambiar la palabra, sino que Él es el Dios inmutable que dijo que no era así desde el principio. 65 Y si vemos lo que fue la primera rama en la vid, podemos verdaderamente hacer del libro de los Hechos nuestro ejemplo como iglesia. Concede, Señor, esta noche, que cada persona aquí que no haya seguido al Señor Jesús, y Jesús confirmando que Él estaba con ellos, con las señales y maravillas de la doctrina del Nuevo Testamento del libro de los Hechos que la primera rama produjo. Que se postren humildemente a sus pies y avancen, Señor, y lo encuentren como al principio. Porque no podemos encontrarlo entre nuestros credos y denominaciones, ni entre nuestras pequeñas y débiles doctrinas de hoy. Debemos volver a Dios y a la Biblia. Quienes están aquí de rodillas buscan tu Espíritu Santo y creen que vendrá sobre ellos. No están siguiendo ninguna forma ni ningún camino en particular. Solo desean que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Concede, Dios, que sus corazones se abran en este momento, y que el poder del Dios vivo descienda en sus corazones, los llene, perdone sus pecados y los llene del Espíritu Santo.
Concédenos estas cosas, Padre. 66 Ahora, con la cabeza inclinada por un minuto más, creo que Dios obrará de una manera extraordinaria en unos minutos. Si hay aquí esta noche algunos forasteros fuera de la ciudad, que no pueden regresar a otro servicio y se encuentran en una situación de emergencia, mientras están en el altar buscando, esperando en Dios, lo cual vamos a aclarar en unos minutos. Pero si están aquí en una situación de emergencia y no pueden esperar a otro servicio, desean que se ore por ellos, ¿podrían levantar la mano? Alguien que tenga que irse. 1, 2. Muy bien. 1, 2, está aquí ahora, 3. Los que no pueden esperar más, solo tienen que irse, 4. Veo uno atrás. Hay 4 personas. 5. Uno aquí mismo. Muy bien. Hay 5 aquí esta noche que no pueden esperar más. Me pregunto si pueden ponerse de pie, si no pueden, puede que estén llenos. Y mientras mantenemos a estas personas en el altar, quiero que vayan a esta sala de oración, a mi lado derecho aquí, estas 5 personas. 67 Mientras pedimos a los ministros presentes en este edificio esta noche que creen que este mensaje que he predicado, que estos credos y doctrinas humanas de hoy no son de Dios, sino de los hombres. Y que realmente debemos volver al camino bíblico, al principio, quiero que algunos de esos ministros pasen al frente y se queden aquí conmigo mientras imponemos las manos y oramos por estas personas que buscan las grandes bendiciones de Dios en sus vidas. Algunos de ustedes, ministros, por favor, creen que esta es la verdad vital de Dios. No vengan de otra manera. Sean hombres que creen que es la verdad absoluta. 68 Y ahora aquellos 5 que levantaron sus manos, vayan por este otro lado si pueden, o vengan detrás de la plataforma, si no pueden entrar ahí. Y veremos qué sucede en unos minutos. Pasen por aquí, hermano. Si los niños se mueven atrás, y ahora dejen pasar a los que vienen ahora, que pasen para orar, déjenlos pasar, solo, si pueden pasar por aquí. La vida se tornará en el día más brillante. Entonces tomemos valor porque no estamos solos. El bote salvavidas pronto viene a recoger a los peregrinos a casa. Entonces anímense, mi hermano, anímense, oh anímense. Nuestras pruebas pronto terminarán. Encontraremos a nuestros seres queridos, nos encontraremos. En la orilla dorada. Somos peregrinos y somos extranjeros aquí. Estamos buscando una ciudad por venir. Un bote salvavidas pronto vendrá a recoger las joyas a casa. El bote salvavidas pronto vendrá. Por ojos de fe veo. Mientras barre las aguas para rescatarte a ti y a mí. Y desembarquemos sanos y salvos en el puerto con amigos que tanto amamos. Prepárense. Grita el capitán. Miren, ya casi está aquí. Observen las bombas atómicas. Se nota que ya casi está aquí. ¡Ánimo! Nuestras pruebas pronto terminarán. Encontraremos a nuestros seres queridos, nos encontraremos. En la Costa Dorada. Somos peregrinos y extranjeros aquí. Buscamos una ciudad futura. Pronto llegará un bote salvavidas para recoger las joyas. 69 Amigos, estos ministros se reunirán ahora, cerca de aquí. Voy a atender estos casos de emergencia que no pueden regresar. Y la razón por la que hacemos esto esta noche es que hay un servicio bautismal en unos minutos. Y el siguiente servicio bautismal será el domingo por la mañana, después de la escuela dominical. Eso nos dejará el sábado por la noche, el viernes por la noche, el sábado por la noche y el domingo por la noche para la fila de sanidad. Queremos poner la salvación de Dios primero. La sanidad ocurrirá. No nos asusta. Y así será. Anoche Dios salvó 8 preciosas almas aquí en el altar. Qué alegría me dio ver eso. 70 Y no sé quiénes son estos por aquí. Algunos pueden ser pecadores clamando, otros pueden estar buscando el Espíritu Santo. Pero ahora, voy a entrar, y mi esposa está allá atrás, cariño, hay hombres y mujeres allí. Solo voy a entrar a ver qué pasa. Confío en que el nuevo ministerio se ministrará allí. Dios sabe que he dicho la palabra tan cierto como la que está en la Biblia. Así es. Y voy a regresar a ver qué hará Dios. 71 Mañana por la noche, si Dios quiere, no tendremos servicio bautismal a menos que sea una emergencia, alguien quiera bautizarse. Pero inmediatamente, en los próximos 10 o 15 minutos, se llevará a cabo el servicio bautismal. Y luego, mañana por la noche quiero preguntarle a mi nuera, que está aquí, cuñada, si encontró las tarjetas de oración hoy. Lois, ¿las encontraste? Nunca las encontré. Bueno, escribiremos algunas. Conseguiremos algunas de alguna manera. Y mañana por la noche, si Dios quiere, repartiremos las tarjetas de oración y comenzaremos nuestras filas de oración regulares, si no se realiza algo en unos minutos en la sala.
Y luego veremos mañana por la noche, si Dios quiere, repartiremos las tarjetas de oración temprano, mañana por la noche alrededor de las 6, supongo, o algo así, 6 o 6:30. Algo mañana por la noche para que la gente pueda obtener una tarjeta de oración y hacer la fila. 72 ahora, quiero que todos los que puedan oren intensamente. Ministros, quiero que se acerquen a estas personas, pero el hermano Neville está aquí en la plataforma. Voy a orar por los enfermos. Que el Señor los bendiga. Hermanos, ahora, acérquense a donde están estas personas. Acérquense, impónganles las manos y oremos mientras se acercan. Cada uno de ellos permanezca junto a ellos mientras se acercan. Toda la congregación que sepa orar, incline sus rostros hacia atrás y ore a Dios para que el Espíritu Santo descienda sobre ellos, los llene del Espíritu Santo y obre milagros en esta sala para sanar a los enfermos y afligidos.